Nosotros somos el grupo 3, estamos presentando Soy la muchacha mala de la historia. Y este es el poema. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la muchacha que le engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas. La que le quitó lentamente su ropaje de bondad, hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la muchacha que lo castró, con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Tras escuchar el poema, podemos saber quién es el locutor y el locutario. Locutor. Quien habla se hace presente el locutor personaje, ya que usa el soy la muchacha, soy la mujer. Por parte del al locutario es no representado. Tema. ¿De qué trata el poema? Este poema trata sobre el erotismo y pudor mostrado crudamente por la mujer a la sociedad, la cual tiene como objetivo enfrentar un sistema que hace mucho tiempo la desvaloriza como ser humano, ofreciéndola para el servicio y placer del hombre. Tono. ¿Cuál es la actitud del narrador ante el tema? Tiene un tono realista, debido a exponerlo directamente, cuenta tal cual y cómo sucedieron las cosas. En cuanto a las figuras literarias, tenemos en primer lugar a la hipérbole. Esta se encuentra en los versos 6 y 7, donde se exagera al decir que lo vende por algo ridículo, es decir, que engaña a su esposo por un plato de lentejas. Por otro lado tenemos a la metáfora. En Soy la muchacha mala de la historia podemos distinguir metáforas en los versos 8, 9 y 10. En el primero de los versos mencionados, que es el 8, dice, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad. Al decir esto nos da a entender que las cualidades son prendas. También en el verso 9 nos dice, hasta convertirlo en una piedra. Deja en claro que las personas son objetos, o sea, sin sentimientos. Y por último, en el verso 10 tenemos negra y estéril. Podemos identificar una vinculación de la maldad con el color negro y el adjetivo estéril hace referencia a que convirtió a su esposo en un objeto inservible. Y como última figura literaria tenemos la ironía. En el verso 1 y 2 se asume un papel de mujer con libertad sexual, burlándose de las categorías usadas para calificar a una mujer con esas cualidades al declararse como la muchacha mala de modo irónico. Soy la muchacha mala de la historia. Es un poema de María Emilia Cornejo, una poeta peruana que murió en septiembre de 1972. Luego de haber sufrido un aborto prematuro y separarse de su esposo, la poeta se sumió en una profunda depresión que le orillaron a suicidarse cuando apenas tenía 23 años, con una sobredosis de pastillas. A pesar que su obra no fue muy extensa, llegó a convertirse en un icono para las poetas de las generaciones posteriores, pues fue la primera mujer que se atrevió a mostrar su sexualidad sin tabúes. Después de un año de su muerte, fueron publicados 3 poemas suyos, recopilados de cuadernos que dejó tras su participación en un taller de poesía. Uno de ellos era Soy la muchacha mala de la historia, tal vez el más importante de todos, poema que mostró que se podían romper esquemas y hablar de nuestra sexualidad sin restricciones. Con un lenguaje directo habla del erotismo, despojándose del pudor y rompiendo estructuras. Hasta entonces, las poesías de mujeres referentes al amor mostraban el lado romántico, hasta cursi de la relación entre hombre y mujer. Fue pues María Emilia quien dio un vuelco a esta forma de escribir de las mujeres. El desarrollo. En el poema Soy la muchacha mala de la historia, trata asuntos como la sexualidad furtiva femenina y el rechazo a las convenciones patriarcales que eran tratados como una impudicia hasta ese momento de la poesía peruana. Ya desde fines de los 70, las mujeres habían empezado a salir a las calles con otros discursos, sublevándose a lo establecido para ellas. De esa manera, haciendo señal a la sociedad que ellas también debían ser respetadas y valoradas. En esa época, a la mujer se le veía como un simple objeto, ya que se vivía en una sociedad construida por y para los hombres, es decir, una sociedad patriarcal. El cuerpo de las mujeres en ese entonces recaía en el aspecto sexual, haciendo que se vean las mujeres como objetos de placer. Se sabe y se toma en cuenta que esta poesía es escrita por una joven militante de comienzos del 70,
Y lo que encontramos es que hay una deliberación en el uso del lenguaje. Hay una elección sobre el qué decir y cómo decirlo. Que la poesía elija hablar de la mujer respecto al hombre, de la relación afectiva, y que elija palabras que lo llevan a lo corporal, y más específicamente a lo sexual. Podemos pensar que hay una deliberación que tiene que ver con lograr una apertura en el ámbito del lenguaje poético y femenino. Con esto mencionado, si consideramos que se debería erradicar el prejuicio que se tiene acerca del cuerpo y la cosificación femenina en la sociedad, lamentablemente sabemos que en la sociedad se minimiza y reduce la importancia de sus atributos internos, en la que se puede llegar a usar a una persona que existe como cuerpo para el uso y el placer de otros. Las mujeres deben ser respetadas, ellas son dueñas de su propio cuerpo y no es tolerable que se siga cometiendo discriminación sexista. Conclusión. Finalmente, gracias a que María Emilia Cornejo alzó la voz en su debido momento, el día de hoy podemos liberarnos, no totalmente, pero sí en gran parte, de los estereotipos y los tabúes. Por ende, estamos de acuerdo con lo planteado. El prejuicio que se tiene acerca del cuerpo y la cosificación femenina debe erradicarse de la sociedad. Mediante este poema podemos ver los estereotipos de género que han perdurado con el pasar de los años, que está totalmente en contra de lo socialmente correcto que es la igualdad. Por ello, es importante generar la crianza de los niños y niñas en donde no haya modelos sexistas para que en su futuro sean capaces de tener valores igualitarios. Nosotros como sociedad debemos de cambiar los ideales machistas, los cuales no permiten que progresemos ideológicamente.